Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro video y habíamos quedado en la explicación de lo que se trata el emprendimiento deportivo. Este emprendimiento nos dice la ley que es entendido como una forma de pensar y actuar centrada en las oportunidades que brinda el contexto para la realización de programas deportivos, recreativos o de actividad física, planteada con una visión global y elevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Como ejemplo de este emprendimiento tenemos proyectos de otros estudiantes de otros colegios donde forman grupos con otros chicos, por ejemplo, para escuelas de formación de fútbol de salón de los niños de primaria y los entrenan en las horas de la tarde. Podría ser un ejemplo. O crear una escuela de formación de baloncesto para también niños de primaria o también de bachillerato en horas de la tarde. Ojo, antes de meterse a cualquier tipo de entrenamiento, obviamente deben tener su formación para poder ser formadores. Obviamente, no se trata de ir a patear una pelota y decir que eso ya es el entrenamiento, no, sino que tienen que aprender todas sus reglas y demás conceptos técnicos para así poder llegar a ser formadores. Otro tipo de emprendimiento, entonces tenemos el social. Este está asociado tanto a la concepción y desarrollo de todo proyecto educativo como a la proyección social que todo establecimiento debe realizar como compromiso con la comunidad educativa y la comunidad circundante. Este emprendimiento está muy relacionado con el trabajo social que deben realizar los estudiantes de 10º, 11. Entonces, por ejemplo, existen proyectos donde los chicos hacen brigadas de salud o brigadas de capacitación en veredas o a gente desescolarizada, dictan talleres, clases, alfabetización, en fin. ¿Cómo se puede trabajar? Se puede trabajar haciendo un proyecto en el mismo colegio donde se hagan jornadas los fines de semana o en la tarde o unirse a proyectos que trabaje la alcaldía como brigadas de salud. Aquí en Pacho hay un proyecto muy bonito en el hospital que se llama Plan Cigüeña. De hecho, hay varios proyectos donde divinamente los jóvenes se podrían incluir o vincular mejor con este tipo de emprendimiento. El otro es el cultural o artístico. Este proceso educativo intenta orientar la creación, participación y liderazgo de actividades y proyectos artísticos y culturales a partir del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en los estudiantes. Este emprendimiento es muy similar al deportivo, entonces igual, primero si escogen un tipo de proyecto cultural o artístico, pues deben recibir su formación, capacitarse y luego sí brindar la formación que ustedes deseen, por ejemplo, escuelas de danzas, de teatro, trabajadas en el mismo colegio o en otras partes del municipio. Y por último tenemos el EEE, que significa Emprendimiento Empresarial Escolar. A diferencia de los anteriores, que muchos de ellos no reciben pues un ingreso económico por el desarrollo, este sí, la idea de este emprendimiento es obtener ganancias lucrativas.
Entonces, como definición tenemos que corresponde a un proceso educativo intencionalmente orientado a la creación, liderazgo y fortalecimiento de actividades, procesos o proyectos pedagógicos económicamente productivos. Se promueve fundamentalmente en la educación media e implica experiencias de aprendizaje conducentes al desarrollo, la promoción y comercialización de productos o servicios que satisfagan expectativas y necesidades de las personas. Entonces, y lo ideal era que fuera que todos los estudiantes escogieran un emprendimiento empresarial escolar. Sin embargo, como la ley lo dice, debemos ser democráticos y exponer todos los tipos de emprendimiento para que los estudiantes escojan a cuál quieren pertenecer. Por un lado. Por otro lado, pues también nos parece mejor porque va a haber como más sentido de pertenencia y quienes escojan estar en este tipo de emprendimiento empresarial lo deberán hacer con un compromiso serio de cuidar las explotaciones agrícolas o pecuarias que ya vamos a describir. El gráfico 1.3 entonces nos muestra los escenarios institucionales en los que se manifiestan los diferentes tipos de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, el emprendimiento ambiental, que ya describimos cuál era, entonces se puede unir a los proyectos pedagógicos productivos o proyectos ambientales escolares, los PRAE, o convenios con la alcaldía, etcétera. Los empresariales, pues entonces se deben hacer pasantías, se deben integrar con proyectos pedagógicos productivos con apoyo de empresa, contratos de aprendizaje. Los culturales, entonces se pueden destacar en izadas de bandera, en los grupos de danza que ya dijimos, teatro, música o los de deporte, carnavales, visitas a museos. El entorno familiar a través de la Asociación de Padres y Madres de Familia, talleres, escuelas para padres, semanas culturales, proyectos de alfabetización. Los que escojan sociales se pueden acercar a proyectos de recuperación de cultura ancestral, afrocolombianidad, servicio social, proyectos de género, de juventud, toda esa parte social que se puede manejar en el municipio. De hecho, tenemos una cercanía con una fundación que maneja el tema de afrocolombianidad a nivel nacional y que tiene sede en Pacho, que está intentando arrancar unos proyectos bien interesantes. Quienes escojan proyecto social podríamos trabajar también esa parte, ¿no? Y las actividades académicas, entonces se puede fomentar el emprendimiento desde proyectos de aulas, salidas de campo, ferias de la ciencia, ferias empresariales, estudios de caso y concurso. Estas actividades académicas son las que queremos destacar, entonces vamos a hacer ferias empresariales o ferias de ciencia y en estas ferias empresariales es donde vamos a mostrar todos los proyectos de emprendimiento que ustedes trabajen. Vamos a hacer una feria mínimo mensual para que se vayan integrando y el resto de la comunidad corazonista los conozcan. Hay otro término que maneja esta ley y la guía 39 que concierne a la empresarialidad. ¿Qué quiere decir la empresarialidad? Es el despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que lo rodea. Es la potencialidad de todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, identificando las oportunidades y elaborando planes para crear empresas o unidades de negocio, gestionando la consecución de recursos, desarrollando la capacidad para asumir riesgos y abordando de manera amplia el concepto de empresarialidad. Entendido este concepto no solamente como la generación y producción de bienes y servicios, sino también como la creación de la riqueza cultural, deportiva, artística, ambiental y tecnológica, ¿no? Claro, ese concepto que ya lo habíamos venido manejando. Pero aquí nos dice algo bien interesante y es que esta formación para la empresarialidad en la educación media se complementa con el desarrollo de las actitudes emprendedoras de niños, niñas y jóvenes promovidos
desde la educación preescolar y durante toda la educación básica. Se fomenta durante la adquisición de competencias básicas ciudadanas y laborales, de acuerdo con el carácter de la educación media que oriente la institución. Y la existencia de procesos de articulación con educación superior o para el trabajo y el tipo de emprendimiento que aborden los estudiantes en ejecución de sus proyectos o experiencias empresariales. Bueno, más adelante tenemos una gráfica donde nos muestra los grados en los que se debe tener esta empresarialidad, ¿no? Nos dice que la ley ordena que de grado sexto a décimo, más o menos, se trabaja el concepto de emprendimiento. Y grado décimo y específicamente grado 11 debe trabajar el tema de empresarialidad, que es básicamente un trabajo más definido hacia el desarrollo de los planes de negocio en sí de la empresa y prepararse para el proceso de articulación con la educación superior. Como hemos venido diciendo, 11 está a puertas de pasar a otro tipo de educación, que es la universidad, o quienes no puedan o no quieran acceder a la educación superior deben estar listos para el trabajo, es decir, que deben empezar a formarse para el trabajo, a salir nuevamente, decimos, de esa zona de confort, del colegio, de pasar mucho tiempo de pronto descansando, para pasar a tener actividades más complejas o a recibir órdenes en un trabajo determinado. Entonces este tipo de emprendimiento, de empresarialidad es un poco más complejo, más serio, por eso es que con los estudiantes de grado 11 ya definimos el proyecto y ellos van a trabajar productos lácteos y cárnicos, porque con ellos no hay por tiempo la oportunidad de que desarrollen un proyecto desde cero, es decir, a que, por ejemplo, quienes escojan conejos, entonces esperar hasta que conseguir los conejos, hasta que la coneja quede preñada, hasta que obtengamos una camada de gazapos, hasta criarlos, hasta el engorde y ya cuando estén listos para la comercialización, porque es un proceso más largo, que con los estudiantes de grados inferiores sí lo vamos a hacer, porque es el tipo de emprendimiento que va desde la consecución de los recursos y todo el proceso de producción hasta la transformación. Con grado 11 la empresarialidad es un poco más rápida en el sentido de que no se hace todo el proceso de producción, pero con ello se van a mirar otros términos como el plan de negocios, que ya más adelante lo vamos a describir cuál es el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué nos ordena esta empresarialidad a las instituciones educativas, tanto privadas como públicas? Se debe fomentar los buenos hábitos y prácticas en los estudiantes. Todos los estudiantes y todo el equipo que trabaja en los proyectos debe tener una ética del trabajo. Los establecimientos educativos deben fortalecer también con los mismos estudiantes estas áreas comunes. Esta área común para nuestro ejemplo sería la granja, entonces, y en sí todo el colegio. Pero la granja es la que hemos escogido como área para poner a producir los emprendimientos empresariales escolares, los EEE. El desarrollo de ideas de negocio y de empresa, entonces, como esta es la primera tarea, ¿no? Entonces ustedes van a empezar a pensar desde ya en cuál tipo de emprendimiento quisieran participar y van a empezar a buscar esa idea de negocio, de empresa o de proyecto social, deportivo, cultural. Se debe permitir también la formación de actitudes y conocimientos básicos para la empresarialidad, más que permitir, es como impulsar. Por esto todo este trabajo que se está haciendo para que ustedes de la mejor manera capten los diferentes conceptos que maneja esta cátedra y les quede como más a la mano poder escoger y poder pensar. Y obviamente brindar unos ambientes apropiados
para desarrollar las actividades de aprendizaje. Es el caso de la granja para la producción o un laboratorio o cocina especializada para trabajar técnicamente los proyectos que tienen que ver con transformación de alimentos.